actualmente estudiante de la carrera de Derecho, sexto A, sección nocturna. Por iniciativa del docente de la Cátedra de Derecho Mercantil, el abogado Ignacio Falcones Perrín, me complace presentar la siguiente videoconferencia cuyo tema se trata sobre el leasing mercantil, más conocido como contrato de arrendamiento mercantil. ¿Pero qué es leasing? Etimológicamente, leasing proviene del vocablo inglés to leasing, que significa arrendar, alquilar o rentar. Aspectos generales. Se trata de un contrato a través del cual una de las partes, generalmente una institución financiera o una entidad dedicada a tal actividad, adquiere de una tercera persona un bien de capital, mueble o inmueble, previamente seleccionado por un usuario, con el fin de darlo en arrendamiento a dicho cliente, que se obliga a pagar un canon, alquiler o renta mensual durante un plazo previamente determinado. Origen del leasing. Si revisamos la doctrina, nos podemos dar cuenta que tuvo su origen desde muchos años antes de Cristo, pero no tuvo vida jurídica sino hasta la década de los 50 en los Estados Unidos y se reveló útil para impulsar la comercialización de dichos bienes. Combina la locación y la compraventa. El leasing en el Ecuador. En el caso ecuatoriano, esta figura se inició legalmente en diciembre de 1978 en el gobierno del almirante Alfredo Poveda Burbano, en el cual se expidió la Ley de Arrendamiento Mercantil mediante Decreto Supremo número 3121, publicado en el Registro Oficial número 745 del 22 de diciembre del mismo año. Antes de emitirse esta ley, el leasing era utilizado como un típico contrato de arrendamiento, en el cual se incluía una cláusula de opción de compra. Este tipo de práctica se utilizó en empresas que fabricaban o distribuían maquinaria y equipos, es decir, se dio lugar a lo que hoy se conoce como el leasing operativo. El leasing era una actividad sin normativa en el mercado ecuatoriano, concebida como una actividad comercial, pero una vez instauradas las leyes antes mencionadas, se convirtió en una actividad financiera, para lo cual se crearon mecanismos de control dentro de las superintendencias de banco con el fin de verificar y normar el correcto funcionamiento de las compañías dedicadas a la ejecución de esta operación. Inicialmente en el Ecuador, las compañías que promovieron esta práctica fueron Leasing del Pacífico, grupo financiero del Banco de Pacífico, y Conti Leasing, el grupo financiero del Banco Continental, entre otros. Contrato de arrendamiento mercantil o leasing. Concepto. Es aquel por el cual el propietario de un bien mueble o inmueble concede el goce de este bien a otra persona por el pago de una renta determinada, bajo un plazo inicial forzoso a cuyo vencimiento el arrendatario puede ejercitar algunas alternativas. Requisitos o elementos personales subjetivos. Entre los requisitos o elementos personales tenemos el arrendador, que es el propietario del bien y puede ser una persona natural o jurídica. Otro de los sujetos de los elementos personales del leasing mercantil es el arrendatario, que es la persona natural o jurídica que toma un bien mueble o inmueble en arrendamiento. Requisitos reales u objetivos. Entre los requisitos reales del contrato de arrendamiento mercantil tenemos el objeto, el plazo y el precio. En cuanto al objeto, es dar un bien mueble o inmueble
para que otra persona lo use y lo goce por el pago de una renta determinada bajo un plazo inicial forzoso. En cuanto al plazo, el contrato debe tener un plazo inicial forzoso. Tratándose de inmuebles, el plazo no puede ser inferior a los 5 años. En los otros bienes se puede optar por el de la vida útil de los mismos. Como en el caso de vehículos y equipos de cómputo, el plazo sería de 24 meses. En las maquinarias, equipos, muebles y enseres, el plazo pues sería de 36 meses. En los inmuebles, el plazo va a ser de 60 meses y en los proyectos de infraestructura de 12 años o en el plazo de la concesión. Precio, más conocido también como renta. Al ser un arrendamiento, se debe pagar una renta y si va a ejercer la opción de compra, se establecerá un precio. Opciones al finalizar el plazo del contrato. Entre las opciones que tiene el arrendatario, en este caso, en el contrato leasing, sería comprar el bien por el precio acordado para la opción de compra o valor residual previsto en el contrato que no será inferior al 20% del total de las rentas devengadas. Otra de las opciones en el contrato de arrendamiento mercantil sería prorrogar el contrato por un plazo adicional. Durante la prórroga, la venta deberá ser inferior a la pactada originalmente. También podría recibir una parte inferior al valor residual del precio en que el bien sea vendido a un tercero. Y otra de las opciones sería la sustitución del bien, recibir otro bien en arrendamiento mercantil. Requisitos formales de contrato leasing o contrato de arrendamiento mercantil. Estos son que se debe celebrar por escrito y además debe inscribirse en el registro mercantil. En cuanto a las características jurídico-estructurales de dicho contrato, pues el contrato leasing es un contrato solemne, ya que debe celebrarse mediante escritura pública e inscribirse en el registro mercantil. Principal, porque subsiste por sí mismo. Es bilateral, por cuanto las partes contratantes se obligan recíprocamente. Es oneroso, porque tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes. Es un contrato conmutativo, por cuanto lo que cada parte se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar. De trato sucesivo, porque el cumplimiento del contrato se prolonga por un tiempo determinado y mes a mes. Es de adhesión. Generalmente, las cláusulas de este contrato ya están preestablecidas y quien desea contratar o lo acepta o lo deja. Derechos del arrendador. Entre los derechos del arrendador tenemos percibir una renta durante el plazo forzoso, recuperar inmediatamente la cosa, ya sea en caso de incumplimiento, terminación de plazo, muerte o liquidación del arrendatario, y embargo o prohibición de enajenar. Otro de los derechos del arrendador es resolver o rescindir del contrato en casos establecidos por la ley. Entre las obligaciones del arrendador tenemos entregar el bien, responder al arrendatario hasta de culpa leve. Sin embargo, no responderá por la evicción ni por los vicios ocultos. Otra de las obligaciones del arrendador es respetar el ejercicio de los derechos alternativos que le corresponde al arrendatario. Y por último, garantizar al arrendatario el uso y goce del bien. Derechos del arrendatario. Ejercitar las alternativas al finalizar el plazo. Demandar el saneamiento de la cosa arrendada. Usar y gozar del bien. Obligaciones del arrendatario en el contrato leasing o contrato de arrendamiento mercantil. Pagar la renta del arrendamiento. En caso de ejercer la opción de compra, pagar el precio del bien.
Conservar el bien arrendado. Exhibir el bien cuando le sea pedido. Restituir el bien cuando no ha ejercido la opción de compra o ha recibido un bien sustituto. Modalidades de leasing. Entre las modalidades de leasing tenemos leasing operativo o industrial. En el leasing operativo o industrial, el usuario arrienda el bien directamente del proveedor o fabricante por un plazo corto de tiempo. Generalmente, el arrendador ofrece varios beneficios, tales como asistencia técnica, mantenimiento o reparación, y se incluye la posibilidad de sustituir el bien por modelos más avanzados. Se suele aplicar mayoritariamente con respecto a maquinarias, equipos y vehículos, entre otros. Leasing financiero. Es una muy buena alternativa para financiar los activos fijos que usted o su empresa necesita. Mediante un contrato de arrendamiento financiero, le entrega los activos para su uso a cambio del pago de un canon periódico durante un plazo establecido. Partes que intervienen en un leasing financiero y operativo. Entre las partes que intervienen serían, por una parte, la compañía de financiamiento comercial y otra sería el locatario. Y el locatario puede ser una persona natural o jurídica. Otra modalidad tenemos el leasing back. Opera cuando un sujeto de derecho posee un bien determinado y lo vende a una entidad financiera que inmediatamente se le entrega en leasing. Es decir, el vendedor pasa a arrendar el bien que fue de su propiedad. Leasing inmobiliario. Mediante leasing inmobiliario, usted accede a la financiación para oficinas, bodegas, locales comerciales o plantas industriales, sin necesidad de destinar capital de trabajo para esto. Leasing infraestructura. Facilita la financiación de activos para desarrollar proyectos de gran envergadura en aspectos como telecomunicación, saneamiento básico, energía, agua potable. Otra de las modalidades tenemos el leasing vehículo, alternativa para financiar los vehículos particulares que usted o su empresa necesita. Mediante un contrato de arrendamiento financiero, le entrega los vehículos para su uso a cambio del pago de un canon periódico durante un plazo establecido, y al finalizar el contrato, usted tiene la opción de adquirir el vehículo pagando un porcentaje de su valor inicial. Leasing habitacional. Novedosa alternativa para adquirir vivienda, que opera mediante un sencillo contrato de arrendamiento financiero, en el que primero paga las cuotas de tu casa con una baja cuota inicial y dejas para el final parte del capital para cancelarlo como opción de adquisición. Pero ¿cómo opera el leasing? El leasing opera mediante un contrato de arrendamiento en el que el cliente elige el activo que necesita y el proveedor, el banco, compra el activo y se lo entrega al cliente en calidad de arrendamiento durante un periodo de tiempo previamente pactado. El cliente paga una tarifa periódica por el uso y del activo. Al final del contrato, el cliente tiene la opción de adquirir el activo por un porcentaje del valor de adquisición del mismo. La diferenciación de leasing con otros sistemas como los créditos comerciales o los créditos con hipoteca sobre el bien que se compra es que la empresa que se dedica al leasing hace la adquisición a su nombre y luego la deja en arrendamiento o a un tercero. Si éste deja de cumplir su parte del contrato, es decir, pagar su arriendo, el bien deja de ser arrendado y vuelve a la empresa de leasing o banco. Pero, ¿cuáles son las ventajas del leasing? Sus principales beneficios se relacionan con financiación de la totalidad del valor de bienes de larga duración y alto costo, generalmente sin una inversión inicial. Facilidades que otorga en cuanto a plazos más largos para el pago de cánones. Otra de las ventajas sería agilidad para la modernización de bienes de capital y para la aplicación de tecnología de punta
sin tener que recurrir a la compraventa, menor afectación a la liquidez de los entes productivos, beneficios tributarios, pues usualmente los cánones de arrendamiento mercantil son deducibles de los ingresos que genera la renta. Así como tiene ventajas, el contrato de arrendamiento mercantil también tiene desventajas. Entre las desventajas, es necesario mencionar que finalmente el leasing suele resultar más costoso que algunas opciones ofertadas por las entidades de crédito y que pese a los gastos incurridos en el arrendamiento del bien, este no pasa a formar parte de los activos hasta que no opere su adquisición. Espero que les haya servido de ayuda. Hasta aquí mi intervención. Gracias por su atención.